Muy buenas noches, bienvenidos al canal de la Fundación Senderos de Paz. Hoy es lunes 4 de mayo del 2020. Estamos iniciando una nueva semana, ya en este quinto mes del año que Dios nos concede. Para todos y para todas las personas que llegan a esta transmisión, bienvenidos una vez más. Nuestro cariñoso saludo con todo el amor, con todo el cariño, abrazándolos desde el corazón y con toda el alma. Ya que no podemos hacerlo personalmente, estamos aquí, como siempre, y como lo vamos a desarrollar durante el tiempo que Dios lo permita. Son tiempos de cambios y Dios nos está invitando a esos cambios fundamentales. Así que bienvenidos, muy buenas noches para Juan David, para Elsa Salazar, que ya están aquí diciendo presente. Diana Gudelo también dice presente. Gloria Liliana Acevedo también dice presente. Bienvenida toda esta gran familia de Senderos de Paz. Abrazo de corazón y del alma, dice Juan David Betancur Ortiz. Muy bien. Desde el corazón tenemos que empezar una nueva semana con mucho ánimo, con mucho entusiasmo, con muchos deseos de empezar cosas nuevas, cosas diferentes. Dios quiere siempre que nosotros tengamos abierto nuestro corazón a esas nuevas experiencias que Él nos está demandando. Tenemos que encontrar las cosas positivas, las cosas maravillosas que Dios nos está permitiendo a través de todo este asunto, de toda esta situación. Dice Federico Madrid, muy buenas noches para todos. Paola Rodríguez también dice buenas noches. Muy bien, todos estamos aquí para bendecirnos los unos a los otros, para bendecir a todas las personas que nos escuchan, que están con nosotros en cualquier parte del mundo. Mientras nosotros estamos aquí, siendo las 8:10 de la noche, en la hora de Colombia, sabemos que en otras partes del mundo ya está amaneciendo. En España ya es de madrugada, pero sabemos que allá nos escuchan. Un saludo muy especial para la hija de nuestra amiga Gabriela Urrego, del Grupo del Poblado. Su hija está en el País Vasco, en España, y ella allí nos escucha. Ella está pendiente de nuestra transmisión, entonces un saludo muy especial para ella allá en el País Vasco, y sabemos que ella a sus contactos también les está invitando para que se unan a esta transmisión, y también le envía la conferencia. Cuando ya está grabada, se las envía también a todos sus amigos en España. Lo mismo también para Hilda Lucía Barrientos en León, España. Muchísimas gracias por estar siempre ahí en nuestra transmisión. Muy buenas noches para Idelisa, para Germania Salazar, para Olga Lucía Peláez, para toda esta gran familia de Senderos de Paz que llega para hacer este encuentro maravilloso, para reunirnos una vez más, para tener esta dulce compañía que tenemos con Dios primeramente, porque Él está siempre con nosotros, acompañándonos. Por eso le vamos a pedir al Espíritu Santo que Él nos dirija, que Él nos guíe, que Él abra nuestra mente, pero ante todo nuestro corazón, para recibir esta enseñanza de hoy, para recibir
lo que Dios nos quiere entregar. Él siempre está aquí para ayudarnos en todo momento. Y Dios quiere que en esta noche aprendamos la lección del tapabocas. Bueno, es que esta pandemia y esta situación que estamos viviendo nos deja muchísimas lecciones. Cada acontecimiento y cada situación la tenemos que capitalizar para bien. Capitalizar todo esto de una manera muy positiva y sacar la mejor enseñanza con un activo bien importante, un activo para nuestra vida en lo espiritual, pero un activo también para nuestra vida en lo familiar, en nuestra relación con los demás, para aplicarlo también a nuestras actividades personales, nuestros negocios, nuestras empresas, en toda la actividad que nosotros desarrollamos en todo momento. Entonces, quiero que iniciemos con el Salmo 141. Les invito para que abran sus Biblias en el Salmo 141, versículos del 1 al 4. Así que entonces estamos en este momento iniciando este encuentro de la Pastoral Financiera de la Fundación Senderos de Paz, transmitiendo desde Medellín, Antioquia, Colombia, Suramérica. Y este mensaje queremos que llegue a muchos espacios y donde quiera que usted nos esté escuchando, para usted también, donde quiera que se encuentre, le expresamos nuestra cordial bienvenida a esta gran familia de Senderos de Paz. Llega también a nuestra sintonía María Albornoz, Nancy Lazo García, a todas ellas y a todas las personas que no colocan ahí su mensaje, pero sé que también están permanentemente con nosotros. Está Lucy Guzmán, está Elena Márquez, y hay muchas personas que aunque no colocan ahí su nombre o no colocan el mensaje, también están permanentemente haciendo la tarea y nos envían a veces por el WhatsApp el cuaderno con todas sus notas, con las citas bíblicas y con la tarea que están haciendo, porque es bien importante que no solamente escuchemos, sino que estudiemos para luego aplicar. Muy bien, en el Salmo 141 vamos a tomar este salmo del versículo 1 al 4. Dice que es un salmo que compuso el rey David y dice desde el versículo 1: Señor, ruego tu ayuda, escúchame cuando clamo a ti, que mi oración suba a ti como el incienso, que mis brazos levantados hacia ti sean como el sacrificio de la tarde. Señor, ponle un guardia a mi boca y un vigilante a la puerta de mis labios. No permitas que mi corazón se incline a lo malo, ni que me una a los perversos para hacer maldades. No permitas que comparta con ellos el placer de hacer el mal. Y en este Salmo 141 que estamos desarrollando, encontramos algo muy especial cuando el rey David le dice al Señor: Señor, ponle un guardia a mi boca y un vigilante a la puerta de mis labios. No permitas que mi corazón se incline a lo malo, ni que me una a los perversos para hacer maldades. No permitas que comparta con ellos el placer de hacer el mal.
Y es bien, bien tremendo, porque cuando una persona está haciendo una crítica, como que nosotros nos gozamos con esa crítica, nos complacemos y a veces nos complacemos en el chisme. Esto va para las personas que critican, que murmuran del otro, que hacen chisme de las otras personas. Por eso el rey David, que fue un hombre que sufrió esa calamidad y a veces ese cuchillo por la espalda que duele tanto y que hiere tanto el corazón. El que lo vivió, el que sufrió eso, nos está diciendo: Señor, ponle un guardia a mi boca y un vigilante a la puerta de mis labios. Y le pide esto al Señor, y nosotros también en esta noche tenemos que pedirle al Señor: Señor, que mi corazón no se incline a lo malo, ni que me una a los perversos para hacer maldades, para hacer chismes, críticas y murmuraciones contra otro. No permitas que comparta con ellos el placer de hacer el mal. Y esta enseñanza de hoy nos tiene que llevar a entender lo que el rey David le está pidiendo aquí al Señor. Porque si algo es destructivo en una sociedad, en una comunidad, en un vecindario, en un ministerio, en una iglesia, cualquiera que sea, es el chisme, la crítica y la murmuración. Hay ministerios y hay iglesias que se han destruido totalmente por el chisme, por la crítica y la murmuración. Y hay empresas que se acaban también por el chisme, la crítica y la murmuración. Y entonces los empleados murmuran contra el dueño de la empresa, murmuran contra el gerente, contra su jefe inmediato, murmuran contra sus compañeros de trabajo, y de esa manera se destruyen las empresas. Uno de los pecados contra la prosperidad es eso precisamente. Cuando nosotros no controlamos la lengua y cuando hablamos mal del otro, criticamos contra el otro, murmuramos contra el otro, levantamos chismes y no confrontamos nunca la verdad. Entonces la Biblia habla de la lengua mala. Y la lengua mala es esa lengua que hace murmuraciones, que siempre está criticando, que siempre está murmurando. Esa es la lengua mala. Pero siempre donde hay una lengua mala, también hay un oído malo. O sea, la persona que escucha, que a veces se complace en escuchar la crítica y la murmuración y participa también de eso. Cuando no se corta eso, entonces usted también está participando de esa lengua mala. Así que entonces la Biblia nos trae un claro ejemplo de esto y está en el libro de Números. En el libro de Números, en el capítulo 12, se nos habla de lo que le sucedió a Miriam, la hermana de Moisés. Recordemos que eran Moisés, Aarón, que era el sacerdote, y Miriam, que era la otra hermana de Moisés, que permanentemente estaban acompañándolo y estaban siempre al lado de Moisés. Pero resulta que Moisés se casó
con una mujer cusita. Cusita en hebreo significa una negrita, porque esta mujer era etíope. Entonces en el libro de Números dice, Miriam y Aarón critican a Moisés. Y se habla del castigo de Miriam y el castigo de Aarón porque criticaron a su hermano Moisés. Así que como él se casó por segunda vez con la cusita, con la negrita que era etíope, ellos criticaron a Moisés. Y también criticaron, dice en el versículo 12, ellos dijeron, ¿ha hablado el Señor solamente a través de Moisés? ¿No ha hablado a través de nosotros también? Pero resulta que el Señor escuchó esto que dijeron ellos. Y dice en el versículo 3, en verdad Moisés era muy humilde, más humilde que cualquier otro hombre en la tierra. Qué belleza lo que la Biblia nos dice acerca de Moisés. Lo estaban criticando porque él se había casado con la mujer cusita, con una negrita etíope. Y lo criticaban también porque parecía que habían esos celos espirituales, porque Dios permanentemente hablaba con Moisés. Pero dice en el versículo 3 que Moisés era muy humilde, más humilde que todas las demás personas de la tierra. Y entonces el Señor, a través de Moisés, mandó llamar a Miriam y a Aarón a la carpa donde estaba la presencia de Dios. Y entonces el Señor, dice, se enojó mucho con ellos, que el Señor se enojó mucho con ellos. Y el Señor les dijo, escuchen mis palabras. Cuando hay un profeta entre ustedes, yo el Señor me comunico con él en visión, le hablo en sueños. Sin embargo, así no es como yo hablo con mi siervo Moisés, pues nadie es tan fiel como él en toda mi casa. Yo le hablo a él directamente. O sea, Dios les estaba diciendo, yo no hablo con Moisés en visiones, es que yo hablo con él directamente, face to face, cara a cara. Así era como Dios hablaba con Moisés. Con claridad y sin acertijos, les dice a ellos. Si él me ve cara a cara, ¿cómo es que ustedes se atrevieron a criticar a mi siervo Moisés? La crítica, el chisme, la murmuración enojan muchísimo a Dios. Y máxime cuando se trata con una persona a quien Dios ha llamado a su ministerio, sea un sacerdote, un pastor, una pastora o cualquier persona que dirija un ministerio. No es porque esa persona se haya elegido, sino porque Dios los ha elegido. Y qué tristeza. Me imagino que así como fue dolido el corazón de David cuando era perseguido por el chisme, por la murmuración, por la crítica, aún hasta de su propio hijo Absalón. Y aunque Moisés era un hombre muy humilde, con seguridad que también su corazón estuvo dolido por esto, porque lo estaban criticando sus propios hermanos. Y es triste ver cómo en muchas iglesias los sacerdotes son terriblemente criticados.
como muchos pastores y pastoras y personas que dirigen un ministerio son terriblemente criticados. He visto sacerdotes llorando por la crítica de muchas personas de su comunidad y los destruyen y su corazón queda muy lacerado. He visto a pastores llorando por la crítica de su comunidad. Y esto es lastimoso. Dice que el Señor se enojó mucho con ellos y se marchó. No quiso seguir hablando con ellos. Vino para recriminarlos. Y se fue enojado con ellos. Pero en el momento en que Dios se marchó de ahí del campamento, donde estaba con Miriam, con Aarón y Moisés, dice que inmediatamente que la presencia de Dios se fue, Miriam quedó impregnada de lepra, que quedó todo su cuerpo, toda su piel quedó blanca como la nieve de la lepra. Y claro, esto asustó mucho a Aarón. Entonces Aarón le tuvo que suplicar a Moisés que por favor él hablara con Dios y le pidiera y le rogara que fuera sanada Miriam de esa lepra. Y Moisés, que era un hombre, como dice, que era, el mismo Dios dice que en verdad Moisés era muy humilde, más humilde que cualquier persona sobre la tierra, le oró al Señor y le pidió y le clamó al Señor que por favor te ruego que no dejes que ella quede como un niño muerto antes de nacer. Moisés le suplicó al Señor: oh Dios, te suplico que la sanes. Te suplico que la sanes. Y dice que entonces Miriam fue sanada de esa lepra, pero tenía que cumplir, de todas maneras, ella tenía que cumplir con la ley de los leprosos. El leproso tenía que ir a un confinamiento social, tenía que salir de la comunidad, tenía que hacer un distanciamiento social, como este distanciamiento social que hoy tenemos a consecuencia de esta pandemia. Y entonces, de esa manera, ella tuvo que salir de la comunidad durante 7 días. Una persona, cuando resultaba enferma de la lepra, inmediatamente tenía que retirarse de su casa, retirarse de la ciudad y estar afuera del pueblo. Tenía que tener un distanciamiento social para no contaminar a otros, para que a otros no se les pegara la lepra. Hoy también Dios quiere que tengamos distanciamiento social. ¿Qué lepra hay hoy en mi vida? ¿De qué me tengo que limpiar? ¿De qué me tengo que sanar? Y entonces volvemos al Evangelio cuando 10 leprosos se encuentran con Jesús y ellos le piden a Jesús que los sane. Y Jesús les dice: vayan de camino, preséntense ante el sacerdote, para que esto sea de testimonio. Eso nos indica, primero, que Jesús era obediente a las leyes de Moisés. Nos han querido
vender la idea de que Jesús vino como a traer unas leyes muy diferentes a las leyes de Dios. Y en eso estamos cometiendo un grave error, porque estamos mirando a un Jesús desde una perspectiva occidental, con una mentalidad occidental como la nuestra, y como si Él hubiese nacido en América o en Europa. Y Jesús era un judío practicante, con una mentalidad hebrea, con una mentalidad hebraica, no con una mentalidad occidental. Y era fiel cumplidor de las leyes de Moisés. Por eso le dice a los leprosos, vayan a presentarse ante el sacerdote. Porque la ley de Moisés decía que cuando una persona era sanada de la lepra, esa sanidad tenía que ser certificada por el sacerdote de la sinagoga. Y esta persona tenía que ir con 2 pajaritos. Tenía que presentarse para esa certificación del rabino de que ya estaba sanado de la lepra, para volver a reintegrarse a su casa, para reintegrarse a su comunidad, para volver a su pueblo, a su ciudad. Tenía que pasar por la certificación del rabino, porque quienes ejercían la medicina eran los rabinos, hombres muy sabios que conocían no solamente de las leyes de Dios, de todo lo bíblico que Dios nos había dejado, las leyes de la sanidad, las leyes sociales, sino que además también practicaban la medicina. No solamente la medicina del cuerpo, sino también la medicina del alma. Y el leproso, para volver a reintegrarse a su casa y a su comunidad, debía, para esa certificación del rabino, debía llevar 2 pajaritos. Y entonces colocaban allí, en la sinagoga, una vasija de barro con agua. Una vasija de barro, ¿por qué? Generalmente, siempre que se hacía un ofrecimiento de sacrificio a Dios, se hacía en vasijas de oro, en vasijas muy finas, como Dios se lo merece. Pero cuando se trataba de una certificación de un leproso, entonces tenía que ser en una vasija de barro, porque el barro es signo de humildad, signo de sencillez. Y uno de esos pajaritos lo sacrificaban y la sangre caía en el agua de esa vasija de barro. Y aunque un pajarito tiene poquita sangre, ustedes saben que al caer, así sea una gota de sangre, a una vasija con agua, inmediatamente impregna toda el agua, la contamina. Y así es el chisme, así es la mala lengua, así es la murmuración y la crítica. Puede ser una gotica, una palabrita, y lo impregna todo, lo contamina todo. Y el otro pajarito lo echaban a volar. ¿Por qué el significado de estos 2 pájaros? Porque los pájaros cantan y cantan y cantan y cantan y todo el día están abriendo el pico. Y así es el chismoso. Todo el día habla y habla, murmura, critica, y a todo el mundo que se le pase por delante lo está criticando, cómo va vestido, qué hizo, los gestos, cómo anda, cómo habla, cómo hace, cómo no hace. De todas maneras está criticando. Así es el chismoso. Habla y habla y habla y habla y no para de hablar.
¿Y por qué el otro pajarito lo soltaban? Porque así es el chisme. Cuando usted suelta una crítica, un chisme o una murmuración contra alguien, en el momento que usted suelta la palabra, sale volando y uno no sabe dónde va a caer esa palabra. Ni se imagina tampoco el daño que va a causar. Entonces nosotros hemos venido hablando de algo muy importante y es las actitudes que debemos desarrollar en esta cuarentena. Hoy estamos desarrollando la 7ª herramienta. Hemos dicho que la primera herramienta es la gratitud, la segunda herramienta, no te dejes robar la esperanza, la tercera herramienta, confianza en el futuro, la cuarta, enfrentar los tiempos difíciles, la quinta, no mirar al pasado. No debemos mirar al pasado porque el pasado ya se fue. Y la 6ª herramienta que estuvimos desarrollando la semana pasada, el viernes pasado, ¿recuerdan cuál fue? Me imagino que hemos estudiado, ¿cierto? Me imagino que hemos repasado estas herramientas. De las personas que están aquí está Irene Quintero, Elsa, Juan David, Federico. ¿Cuál es esa 6ª herramienta que estuvimos viendo la semana pasada? A ver, quiero que alguien me escriba ahí inmediatamente. Muy bien. Aquí está Elsa. Tener consuelo en la aflicción para renovar las fuerzas. Sí, señora. Bueno, Elsa, te felicito. Estás haciendo muy bien la tarea y llevando muy bien todos tus apuntes. Muy bien. La 6ª herramienta es tener consuelo en la aflicción para renovar las fuerzas. Y esta 7ª herramienta dice, debemos aplicar la lección del tapabocas. Ese elemento que hoy día en la pandemia es nuestro uso diario. Prácticamente salimos a la puerta a recibir un domicilio y uno debe ponerse el tapabocas. Pues miren, esto nos indica que también nosotros debemos, como dice el Salmo 141, que nos habla cuando el rey David le dice al Señor, Señor, pon un guardia en mi boca, un vigilante a la puerta de mis labios. Bueno, ese tapabocas va a ser nuestro vigilante para la boca. Esa guardia en mi boca, ese vigilante a la puerta de mis labios, como un tapabocas. ¿Para qué? Para que yo no contamine a nadie con mis palabras, con mi crítica, con mi chisme, con mi murmuración contra las demás personas. Porque ya sabemos que la crítica y el chisme son absolutamente destructivos. Destruye iglesias, destruye ministerios, destruye comunidades, destruye vecindarios, destruye familias, destruye matrimonios, todo lo destruye. ¿Cuántos matrimonios se han destruido por un chisme? ¿Cuántas empresas se han destruido por un chisme? Un chisme de un socio contra el otro socio. Porque alguien viene a meter la cizaña. Porque alguien viene a poner dudas en el corazón de la otra persona. ¿Qué tan terrible es eso?
tremendamente terrible, tremendamente destructivo. Así que nosotros tenemos que poner un guardia en nuestra boca, un tapabocas para no contaminar con nuestra crítica, con el chisme, con la murmuración contra otras personas. Y el tapabocas hace que el otro tampoco me contamine a mí. En este tiempo, cuando yo tengo mi tapabocas y el otro tiene su tapabocas, eso me da a mí tranquilidad, porque sé que él se está guardando y me está guardando. Y a su vez yo me estoy guardando y estoy guardando al otro. Y así tenemos que hacer nosotros. Tenemos que aprender esta lección del tapabocas, porque con nuestra crítica, con el chisme y la murmuración no podemos estar contaminando a los demás. Y hemos dicho, donde hay una lengua mala, una lengua destructiva, una lengua viperina, es porque también hay un oído malo, un oído que se presta para la destrucción de los demás, porque escucha. Y a veces nos faltan pantalones, como decimos aquí en nuestro argot, nos faltan pantalones para detener el chisme de los demás. Y mejor nos quedamos como callados para que no nos vayan a decir nada a nosotros. Y desafortunadamente esa persona que va a hablarle a usted mal de un amigo o de un compañero, igual lo hace con usted mismo, con usted misma. Sale de ahí a hablar mal de usted con otras personas. Entonces, una de las cosas importantes es que nosotros tenemos que tener una actitud valiente para no dejarnos contaminar y no abrir los oídos malos, para aceptar la crítica y el chisme del otro. Aquí estaban Miriam, que era hermana de Moisés, Aarón, que era el sacerdote, hermano también de Moisés, y Miriam y Aarón, los dos, estaban hablando mal contra Moisés, contra su propio hermano, contra el libertador de Israel. Entonces, la una habló, Miriam fue la que habló, la que soltó la crítica y la murmuración, pero Aarón también lo escuchó. Por eso el Señor, aquí en el capítulo 12 del libro de Números, se habla de esa actitud que ellos tuvieron en contra de Moisés, y dice, Miriam y Aarón critican a Moisés. Y dice que Dios se enojó mucho con ellos. No dice que solamente con Miriam, no. A Miriam le cayó la lepra, fue un castigo que Dios le dio. Pero también se enojó muchísimo contra Aarón. ¿Por qué? Porque él prestó oídos a lo que habló Miriam. Y Aarón, asustado, tuvo que rogarle a Moisés y clamarle a Moisés que él hablara directamente con Dios y le clamara y le pidiera que sanara a Miriam. Así que entonces nosotros tenemos que entender que una lengua mala es muy destructiva. ¿Cuánto daño hacemos con nuestra palabra? ¿Cuánta destrucción causamos a través de nuestras palabras de crítica, de murmuraciones? Entonces, Dios nos da una gran enseñanza, que la palabra tiene un poder de vida o tiene poder de muerte. Por eso el Señor dice en Proverbios
En la palabra está el poder de la vida y el poder de la muerte. Dios quiere que nosotros tengamos en nuestras palabras una actitud de humildad, como esa humildad de la que habla Moisés, de la que habla el Señor de Moisés, que Moisés era un hombre muy humilde, más humilde que todos los demás hombres de la tierra. Entonces debemos tener humildad para entender al otro. Si sabemos algo malo de alguien, podemos ir con mucho respeto a hablar con esa persona, a confrontar la verdad, no es solamente escuchar lo de esta parte, yo debo ir a escuchar la otra parte. Y si esa persona dice, pero eso sí, no se lo diga a nadie, la mejor manera de cortar al chismoso es decirle, yo tengo que hablar con esa persona y vamos a hablar los tres. Vamos a hablar los tres para clarificar estas cosas. Para que eso que usted me está diciendo de fulanito o fulanita de tal, lo saquemos a la luz, lo confrontemos y nos digamos la verdad. Esa es la mejor manera de cortar al chismoso o a la chismosa. Y no permitir que esto destruya nuestras vidas. ¿Cuántas veces cuando nos dicen algo de alguien, eso hiere nuestro corazón? Nos llenamos de angustia y a veces ni dormimos toda la noche, pero ¿cómo así que esta persona dijo esto de mí, habló esto de mí, pensó esto de mí y fue a decir esto, pero ¿cómo así? Pero si es mi amiga, yo nunca me imaginé que hiciera esto conmigo, ¿por qué no habló conmigo? ¿Por qué no me lo dijo a mí? Y eso nos duele el alma. Por eso, la crítica y el chisme son tan destructivos. Y no podemos prestarnos para eso. Les decía que he visto cómo en las comunidades se destruyen a través del chisme y la murmuración. ¿Cuántos ministerios se destruyen? ¿Cuántas iglesias se destruyen? Por el chisme y la murmuración y la crítica de unos con otros, que se comen vivos. Y eso es tremendo. Nosotros tenemos que entender que Dios siempre tiene una manera elegante para que nosotros podamos manejar las cosas con altura, con dignidad. Les decía, uno de los pecados contra la prosperidad es la crítica, el chisme, la murmuración. Y sobre todo cuando criticamos a personas que están dirigiendo una iglesia, sea un sacerdote católico, sea un pastor, sea una pastora o una persona que dirige un ministerio, hombre o mujer, cualquiera que sea. Porque además, como les decía, el Salmo 89 nos habla del pacto de Dios con las personas que Él ha elegido. No ha elegido a estas personas porque seamos la última Coca-Cola del desierto. No, simplemente porque a Él le plació. Así como le plació elegir a Moisés. Y decía Miriam y Aarón, pero, y es que Dios habla solo con Moisés, con nosotros también habla. Pero Dios les dijo, no, es que yo hablo con él cara a cara. Hablo con él directamente, sin tapujos ninguno. Y cuando Dios elige a una persona, a nosotros no nos compete decir, pero yo soy mejor que esa persona, soy más inteligente, soy más capaz de esa persona. Y claro que sí.
Hay personas mucho más capaces que cualquiera de los que estamos frente a un ministerio. Claro que sí. Pero es que Dios dice en su palabra que Él ha elegido a lo vil y menospreciado del mundo para confundir a los sabios y a los poderosos. Luego, ese ministro, ese pastor, esa pastora, ese sacerdote que está allí frente a esa iglesia, no es porque sea mejor que nosotros, es porque a Dios le plació elegirlo. Y Dios tiene toda la absoluta autoridad y potestad para elegir a quien Él quiera. Entonces, en el Salmo 89, el Señor habla de ese pacto de Dios con David, del pacto de Dios con las personas que Él ha elegido, que Él le ha placido elegir. Y dice entonces, en el versículo 19 al versículo 24 del Salmo 89. Salmo 89, vamos a tomar del versículo 19 al 24. Y dice, en otro tiempo hablaste en una visión y dijiste a tus siervos fieles, he escogido a un valiente de mi pueblo, lo he puesto en alto y lo he ayudado. He encontrado a mi siervo David, con mi aceite sagrado lo he designado rey, y nunca le faltará mi ayuda. Con mi poder lo fortaleceré, no lo atacarán sus enemigos, ni lo vencerán los malvados. Aplastaré a sus enemigos, los quitaré de su vida, destrozaré a los que lo odian. Él contará con mi amor y fidelidad, y por mí aumentará su poder. Afirmaré su poder y dominio desde el Mediterráneo hasta el Éufrates. ¿Qué tan tremendo esto? O sea, de mar a mar, Dios quiere afirmar el poder de esa persona que a Él le ha placido elegir. Y cuando hay una lengua destructiva, cuando hay una lengua que se complace en criticar, en murmurar y en estar al tanto del más mínimo detalle para criticarle a ese siervo de Dios, déjenme decirles que se está echando encima ruina espiritual y ruina también económica y financiera. He enseñado que esto es un pecado contra la prosperidad. Y entonces dice que no lo atacarán sus enemigos ni lo vencerán los malvados. Aplastaré a sus enemigos, los quitaré de su vista y destrozaré a los que lo odian. Él contará con mi amor y fidelidad y por mí aumentará su poder. Qué tristeza cuando una persona toma a un siervo de Dios y lo destruyen a través de la crítica, del chisme, de la murmuración, de una lengua viperina. Cuánto dolor les comentaba en este momento, hace un momento, he visto llorar a sacerdotes por la crítica de su comunidad, de su pueblo, no todo el pueblo, pero generalmente en las iglesias hay un grupito de señoras y señores que se dedican a estar pendientes del más mínimo detalle que hace ese sacerdote para caerle encima. También en las iglesias cristianas, con los pastores, con las pastoras, con cualquier persona que dirige un ministerio. Así que tenemos que entender lo que Dios dice en el Salmo 89 es tremendo,
tremendo. No lo atacarán sus enemigos, ni lo vencerán los malvados. Aplastaré a sus enemigos, los quitaré de su vida. Entonces, para que nosotros no tengamos el castigo que tuvo Miriam, de esa lepra que es tan destructiva y que hace distanciamiento social, entonces cuidemos nuestra lengua, cuidemos nuestra boca. Como dice el Salmo 141, Señor, pon un guardia en mi boca, pon un vigilante a la puerta de mis labios. Y eso tenemos que hacer, que ese tapabocas siempre nosotros lo tengamos en todo momento para no contaminar con mi boca a los demás a través de esa crítica destructiva, de esa lengua viperina, de esa lengua venenosa. ¿Cuántas relaciones de amistad se destruyen por un chisme? Su amiga dijo esto de usted. Y se destruyen grandes amistades, se destruyen matrimonios, se destruye toda una comunidad, toda una iglesia se destruye, todo un ministerio se destruye. Entonces, hagamos un compromiso muy especial en esta noche. Y quiero que este compromiso lo hagamos toda esta familia de Senderos de Paz. Cada uno de ustedes que pertenecen a uno de los grupos de crecimiento y apoyo de la pastoral financiera, las personas que se reúnen los martes en el sector del Poblado, los miércoles en el sector de Belén, los viernes en el sector del centro, tengamos un compromiso muy fiel y sincero. El primer compromiso es de honrar a Dios. La honra a Dios es amor, respeto y obediencia a sus leyes. El segundo compromiso es de estudiar, el estudio, porque el estudio nos da conocimiento, no es simplemente escuchar una conferencia, escuchar este mensaje, escuchar esta instrucción bíblica, pero si usted no toma nota, si usted no repasa estos puntos, a los 3 días usted ya no se acuerda de nada, se acordará de una cosita muy pequeñita. Y el conocimiento es el que nos da a nosotros poder. Y ese es uno de los fundamentos de la prosperidad, que el conocimiento nos da poder. Y el tercer compromiso, este tercer compromiso es de no destruir a mi grupo, no destruir a mi ministerio de la pastoral financiera a través de la crítica, el chisme y la murmuración. Ah, pero es que la persona que dirige esto no está haciendo bien esto, o el sacerdote en la iglesia no está haciendo bien esto, o el pastor allá en su iglesia tampoco está haciendo bien las cosas. Sí, es correcto. Es correcto, ¿por qué? Porque somos personas débiles como cualquiera, con fallas como cualquier persona, con debilidades como cualquier persona. Pero he enseñado en esta herramienta para la prosperidad, que es tener cuidado de no estar criticando a los ministros de Dios, a las personas que Dios ha elegido para dirigir cualquier ministerio. He enseñado, usted debe primero orar por esa persona, clamarle a Dios por esa persona que Dios tiene delante del pueblo, enseñando la palabra, guiando a un pueblo de la mano. Primero ore por esa persona que Dios
A Dios le plació escoger y elegir. Ore por ella con sincero corazón. Lo que usted vea malo de esa persona, no lo comente absolutamente con nadie. Háblelo con Dios. Hable directamente con Dios y ponga en el altar de Dios a esa persona. Y luego acérquese a esa persona con amor y con respeto y hágale ver las cosas malas que usted ve en él o en ella para que las corrija. Ayúdele en eso. No lo destruya, ayúdele, construya. Es que destruir es muy fácil, destruir un ministerio, destruir una comunidad es facilísimo. Esta lengua es como el pájaro, sale volando y uno no sabe dónde va a caer ese chisme. Ni se imagina tampoco el poder destructivo que va a tener. Y destruir es muy fácil, usted destruye en un 2x3. Lo difícil es construir. Lo difícil es aportarle a esa persona que está delante de esa iglesia o de ese ministerio, ayudarle con su oración, con su esfuerzo, con su lealtad. Es que lealtad no es estar siempre de acuerdo con todo lo que diga esa persona. No, lealtad es que cuando usted ve algo malo en esa persona, primero ore por ella, acérquese a esa persona con mucho amor y respeto y hágale ver lo malo que está haciendo o en qué está fallando y ayúdele a construir, no a destruir. Es necesario hacerlo. Es necesario aportar. Eso es lealtad. Lealtad no es estar de acuerdo en todo lo que diga el otro. La lealtad tiene que ver con la integridad de corazón. Es integridad de corazón. Es de las cosas más importantes que necesitamos desarrollar. Así que entonces, una forma de construir iglesia, de construir comunidad, de construir empresa, de construir negocios, es ser leal, honesto, íntegro y no prestarse para hablar todo lo que se le viene a la cabeza, expresar todo como el pajarito que canta y abre el pico todo el día, ¿no? Sin saber dónde van a caer esas palabras. O prestar oídos para la lengua mala. Miren, me llama mucho la atención aquí en Números capítulo 12, que el Señor dice que se enojó mucho con ellos, o sea, con Miriam y con Aarón, los hermanos de Moisés. Se enojó mucho con ellos y salió de allí. Es decir, no quiso seguir hablando con ellos. No quiso seguir tratando con ellos. Por eso tenemos que cuidarnos de la lengua mala y del oído malo. No escuchar esas voces. Antes, por el contrario, cortar con eso. Y mejor indicarle a esa persona que lo malo que ve en esa persona, que por qué no va con amor y con cariño a decírselo directamente a esa persona y tratar directamente con el interesado y no conmigo, que no tengo nada que ver ahí. Así esa persona se ponga brava conmigo. Yo recuerdo, y es una anécdota que tengo en algunos momentos lo he expresado. En mi casa llegaba una vecina del frente a tomarse el tinto y estábamos todos allí y ella inmediatamente empezaba a hablar de toda la gente de la cuadra, de todos los vecinos de la cuadra,
que doña fulana esto, doña fulana lo otro, la de aquí allí, la de allá, la de aquí, de la hija, del nieto, del bisnieto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo inmediatamente me paraba y me iba para mi habitación. Cualquier día, cuando ella empezó, inmediatamente yo me paré y me fui. Entonces dijo, oiga, ¿usted por qué es tan maleducada? Que siempre que yo llego, usted inmediatamente se para y se va. Entonces le dije yo, mira, fulanita, no es que quiera ser maleducada contigo. Lo que pasa es que siempre que llegas aquí a la casa es para hablar mal de todos los vecinos de la cuadra. Y yo no quiero escuchar eso. Y no me presto para escuchar eso. Podemos hablar de muchas cosas, de cosas constructivas, de cosas del reality, de la televisión, podemos hablar de tantas cosas que hay para hablar, pero ¿por qué siempre el tema tiene que ser chismosearte toda la gente de la cuadra? Yo no me presto para eso. Se puso brava conmigo por un tiempo, claro que sí, dejó de ir por un tiempo, pero no me importó. Igual después se le pasó la rabia, la ira, lo que sea, lo que le haya dado, pero luego cuando regresó nunca más volvió a sentarse a chismosear de los demás. No podemos tener tampoco un oído malo, no podemos prestarnos para escuchar todo lo malo de los demás. Podemos hablar de cosas constructivas. Entonces, 3 compromisos para desarrollar en nuestros grupos de crecimiento y apoyo de la pastoral financiera. El primer compromiso, honrar a Dios. La palabra honra significa amor, respeto y obediencia a Dios. El segundo compromiso, estudiar. Estos temas son para estudiarlos, para que usted tome su Biblia, su cuaderno y tome los apuntes y los estudie, no para que los deje apuntaditos, muy bien apuntados, no, es para estudiarlos. Y el tercer compromiso es no murmurar, no criticar de ninguno de mis hermanos del grupo. Y cuando haya algo malo que haya que corregir, acercarnos con toda tranquilidad, con mucho amor y con mucho respeto. Y decir en qué estamos fallando. Claro, fallas tenemos todos. Debilidades, claro que sí. Claro que sí. Pero podemos construir, no destruir. No se preste nunca para destruir, y menos para destruir a un hombre o a una mujer a quien Dios haya llamado para su servicio. No lo destruya. No echemos sobre nosotros esa ruina espiritual y también la ruina material. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias por este encuentro maravilloso. Un saludo para Antonio, que no lo habíamos saludado. También para María Patricia Zapata Castrillón. Así que muchísimas gracias. Y cada uno de ustedes, cualquiera que sea su iglesia, aporte, ayude, construya, no se preste para destruir. Es importante que nosotros, cada uno de nosotros, ayudemos permanentemente a la construcción del reino. Así como dice ahora Irene Quintero, compromiso 1, honrar a Dios. Segundo, estudiar los temas. Y el tercer compromiso, nada de crítica allá en mi grupo, nada de chisme, nada de murmuración. Vayamos donde la persona, con amor, con cariño, acérquense. Y de esa manera
Todos vamos a construir el reino de Dios, no a destruirlo. Y por favor, ore mucho por su sacerdote. Ore mucho por su pastor, por su pastora. Ore mucho por Flor Ángela. Yo oro por ustedes, pero el compromiso también de ustedes es que oren por mí, para que entre todos construyamos este reino de Dios. Estamos llamados para construir, no solamente limitarnos a recibir, sino también a dar ese apoyo permanente a mi comunidad, a ese ministerio al cual yo pertenezco, a la iglesia donde yo pertenezco, a aportar no solamente con mis talentos, habilidades y capacidades, aportar también con mis ofrendas, con mis diezmos, con mis primicias. En este momento, aporte para su iglesia. Recuerde que es un momento crítico por el que están pasando muchas iglesias. Sé, por ejemplo, de iglesias donde la gente tiene totalmente abandonado a su pastor, a su sacerdote. No los dejemos solos en este momento. Yo agradezco inmensamente a la gente de Senderos de Paz que aún en estos momentos se han esforzado por sus ofrendas, por sus diezmos, por sus primicias, por su ayuda para estos mercados que estamos dando permanentemente. Agradezco a Antonio que nos dio una provisión de arroz, de harina de trigo, de papel higiénico, de panela. Y otra persona mañana nos va a regalar unos almuerzos ya listos. Y eso lo vamos a llevar a una parroquia que queda en el sector de Belén La Capilla, donde hay mucha escasez, donde hay mucha pobreza. Y ustedes con su aporte, con sus ayudas para esos mercados, están haciendo que podamos realizar esa labor solidaria con los hermanos más necesitados. Y con sus aportes, sus ofrendas, sus diezmos, sus primicias también para Senderos de Paz, podemos seguir adelante esta obra de Dios, esta idea de Dios y este ministerio de la pastoral financiera. Lo agradezco inmensamente. Y quiero que terminemos con una pequeña oración. Padre Celestial, queremos darte gracias en esta noche. Queremos bendecirte por este tiempo que nos has regalado, por este momento especial que tú nos has entregado, Señor. Gracias por tu palabra que nos impulsa cada vez más y más, que nos habilita cada vez más y más para ser constructores del reino. No permitas que seamos destructores de tu reino, Señor. Queremos, Señor, clamarte como lo hizo el rey David a través del Salmo 141, diciendo: Señor, ponle un guardia a mi boca y un vigilante a la puerta de mis labios. No permitas que mi corazón se incline a lo malo, ni que me una a los perversos para hacer maldades. No permitas que comparta con ellos el placer de hacer el mal. Señor, queremos darte gracias y bendecirte. Y queremos aprender esta lección del tapabocas. Que mis palabras no contaminen a los demás, no contaminen el ambiente, no contaminen mi comunidad, no contaminen mi vecindario, no contaminen mi iglesia, no contaminen mi empresa, no contaminen el lugar donde yo frecuento. Y no permita, Señor, que preste mi oído para que yo escuche lo malo que sale de la boca del otro. Líbrame, Señor, de la lengua mala y líbrame de tener un oído malo.
Te damos gracias, Señor, y te bendecimos. Te damos gracias por la vida que nos das, porque si estamos aquí es porque tú nos estás dando salud. Y este mes es un mes muy especial. Es el mes de las segundas oportunidades. Un mes en que vamos a ver maravillas y prodigios y milagros de tu parte, Señor. En la salud de aquellos que hoy están enfermos. Hoy declaramos esa sanidad para aquellos que están pasando por un momento difícil en su salud. Hoy declaramos una segunda oportunidad para aquellos, Señor, que están pasando por un momento de crisis familiar, de crisis en su relación de pareja, de crisis en sus empresas. Hoy ponemos delante de este altar tuyo, Señor, todas las empresas de nuestro país, desde la más pequeña hasta la más grande, para que tu misericordia infinita, Señor, se derrame sobre estos empresarios, sobre los microempresarios, sobre los famiempresarios. No importa lo que usted desarrolle. Hoy ponemos delante del altar todas nuestras actividades a través de las cuales obtenemos nuestro sustento. Ayúdanos, Señor, para poder llevar adelante nuestros proyectos, nuestras ilusiones. Y declaramos que este mes será un mes de bendición, un mes de realizaciones maravillosas. No importa los pronósticos que escuchemos a diario. Nosotros te creemos a ti, Señor, y creemos en tus palabras y nos afirmamos en tus promesas. Por eso, Padre, te damos gracias y te bendecimos. Es en el nombre de Jesús que hemos orado. Y con el poder de tu Santo Espíritu, quedamos en tu presencia en acción de gracias. Amén y amén. Muy buenas noches y bendiciones para todos. Bendiciones para todas.